DC Radio presenta Mano a Mano con Darío, con el auspicio de... Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a este Mano a Mano con Darío, el espacio donde los grandes voces de la radio, los amantes de la salsa y los que respiran música se encuentran para hablar sin filtros. Hoy tenemos a una de las leyendas vivas de la radio salsera en Colombia. Es locutor, estratega, salsero, que lo tiene en toda la sangre y con 30 años de experiencia que respalda cada palabra que dice. Fue director de Rumba Estéreo en Bogotá y vamos a recibir con un fuerte, bastantes vibras a J. Fernando Quintero desde Colombia. J, gracias por estar en este Mano a Mano con Darío. Hoy la salsa tiene micrófono abierto contigo. Bienvenido, J. Darío, muchas gracias y un abrazo para toda la gente que sigue tu contenido en las redes sociales, a la gente que está en directo también con nosotros a esta hora. Gracias por la invitación y bueno, hablaremos un poquito de radio y también de lo que tanto gusta como es la salsa. J, empecemos. ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo con el micrófono profesional? ¿Recuerdas tú cuando te dijeron, J, estás al aire? Sí, ya hace bastante tiempo. Yo comencé en la ciudad donde nací, la ciudad de Cali, Colombia. En principio, digamos que como todos los que alguna vez han soñado hacer radio, buscando aquí, buscando allá la oportunidad, en mi caso se dio grabando versículos bíblicos, un programa que no era en directo, un programa que era pregrabado, que iba los domingos en un horario un poquito incómodo, digo yo, que era las 6 de la mañana. Pero pues uno en ese momento no busca tanto que el programa tenga audiencia, sino la oportunidad de uno poder trabajar. Y lo logramos hacer. Logramos poder grabar el contenido de Con Cristo Adelante, que se llamaba ese espacio, conducido por un sacerdote de la Arquidiócesis de Cali. Y de ese programa, de alguna manera, surgió una oportunidad para grabar un audio, porque no hablamos de audiovisual en ese momento, para un ballet folclórico. Y ese ballet folclórico, ese show del ballet, donde ponían mi voz para ilustrar un poco el contenido del ballet, sirvió para que un gerente de otra estación comercial en FM Estéreo se fijara en mi voz, me ubicara, me llamara. Y ahí ya arranqué de una manera más continua a hacer contenido y a hacer programas y participación ya en una emisora de FM Estéreo. Digamos que de alguna manera todo fue como vertiginoso, fue rápido, pero como todos comenzamos en esa escala de abajo hacia arriba, quizás como soñando un poco con llegar a las grandes marcas, a las grandes empresas, hasta que ya por fin pudimos hablar de tener una estabilidad y de tener un contrato, si se puede llamar, un acuerdo, un convenio, porque cuando uno está comenzando no te dan tantas horas, de pronto te dan 2 horas al día, por espacios, de manera temporal, pero finalmente tú estás haciendo radio y poco a poco fuimos desarrollando la carrera. Yo diría que si me preguntan, yo comencé en Caracol Radio. Hice unos pinitos como voz comercial en Sutatensa, que ya desapareció esa empresa en Colombia, y luego regreso a Caracol Radio para hacer un contenido ya en directo, pero no comencé, Darío, por curiosidad, haciendo salsa. Yo comencé presentando baladas. ¿Y por qué? Porque la emisora que me dio la oportunidad era el formato de baladas, que era muy fuerte además, y con esa emisora llegamos a consolidar un primer lugar en la ciudad de Cali. Después ya vendrían otras experiencias, ahí sí ya en lo que tanto me gustaba, que era la salsa, que lo traía desde el barrio, desde la escuela, pero fue una lucha de alguna manera para poder como ubicarnos o ubicarme en este caso en lo que realmente yo quería, en lo que me sentía un poco más cómodo. Vuelvo con usted, Darío. Jota, yo soy un
fiel seguidor tuyo de tu contenido y me parece hace 8 meses o un año tú hiciste una entrevista y me enteré recién de que tú fuiste parte de una radio acá en el Ecuador. ¿Qué tal esa experiencia haber estado dirigiendo una emisora acá en el Ecuador? ¿Cómo le ves tú acá? Bueno, yo pasé Colombia, para ilustración de la gente que sigue tu programa, tus contenidos. Colombia tiene una capital, como en el caso de Ecuador, hay una similitud. Bogotá y Quito están en la sierra o serranía, en una altura, aunque Quito es más alto que Bogotá, 300 metros si no me falla la memoria. Uh-huh. Y Cali y Guayaquil está a la orilla del mar, pero es caliente, y Cali está a 2 horas del mar y también es caliente. Cuando yo recibo la invitación para dirigir una cadena que se llamaba Radio Rumba en Ecuador, empezamos por Guayaquil y luego nos fuimos a hacer el trabajo a Quito. Eran 2 ciudades diferentes como Cali y Bogotá. Eran 2 comunidades distintas. La emisora de Guayaquil estaba dentro de el top 15, si no estoy mal, puesto 12, puesto 13. Y la otra emisora, la de Quito, sí estaba por debajo de las 20. Cuando yo llegué a Quito, esa emisora de Quito ocupaba una posición de retaguardia, pero además la número 1 era una emisora de los franciscanos. Entonces a mí me llamó mucho la atención que la más escuchada en Quito fuera una emisora que no tenía una programación definida. Después entiendo que era más de una colectividad y que de todas maneras tenía un posicionamiento, porque tiene que ver, Darío, con los antecedentes de lo que ha sido Quito. Recuerde que en la época de la Gran Colombia, históricamente esto es bonito, las escuelas y universidades se establecieron en Bogotá, la parte de las armerías se hicieron en Caracas, y en Quito, ¿qué se instalaron? Los conventos. Entonces, pareciera que después de años todo hubiese evolucionado, sí, pero la raíz se mantuviera. La gente de Quito en ese momento consumía muchísimo la programación de los franciscanos, resaltando algo que a mí me gustó muchísimo, y es que ellos le daban bastante espacio a la música propia, a la música ecuatoriana, tanto de intérpretes como de autores. Entonces, subir la emisora de Guayaquil no me resultó tan complicado. No fue fácil, pero no fue tan complicado, porque yo noté una similitud entre Guayaquil y Cali. Mucha salsa, calor, costa, bullicio, alegría. Era como más acomodar un poco la salsa hacia lo que en Guayaquil gustaba, y la emisora en Guayaquil subió rápido al puesto 7 y luego subió al primer lugar. La de Quito costó mucho más trabajo. Yo le hice, perdón que hable en primera persona, un enfoque hacia la gente joven, tratando más como de buscar un nicho distinto al de los franciscanos, y en ese momento manejando poquita salsa y más pop. Estaba muy pegado a Silos, estaba pegado a Carlos Vives, Juan Fernando Velasco, o sea, más por ese lado. Y la emisora ascendió de donde estaba, del puesto 20 y algo, a los primeros 15, y luego llegó al puesto 7, es decir, cuando la de Guayaquil era número 1, la de Quito era número 7. En ese momento que recibo felicitaciones y que me siento muy a gusto, el dueño de la radio, y esto como anécdota, hizo la que tenía que hacer, las vendió. Cuando él corona la de Guayaquil en el primer lugar y la de Quito la pone en el séptimo, o la ponemos en el séptimo puesto, él busca a quien le compre las 2 frecuencias y las vendió. Para mí termina el trabajo en Ecuador con muy buen balance, buen resultado, pero pues me tocó reacomodarme rápidamente en Colombia, aun cuando yo me la pasaba mucho entre Colombia y Ecuador por otro tipo de compromisos.
y le servía mucho a la empresa que yo fuera itinerante, me quedara una semana en Quito o en Guayaquil y regresara. De todas formas, eso me sirvió para que cuando el trabajo se terminó allá, yo rápidamente me pude otra vez ubicar en Colombia, porque debo confesar que no esperaba que las fueran a vender. Yo dije, no, va a esperar que llegue al primer lugar la de Quito y luego hará algún negocio. No, se vendió de una vez. Pero la experiencia con el Ecuador es una experiencia buena, enriquecedora, aunque en el tema de radio hay unas diferencias, ¿no? Hay unas diferencias por legislación, hay unas diferencias por idiosincrasia de la audiencia. No es lo mismo programar en Colombia que en Ecuador, y más si son ciudades diferentes. Pero yo creo que la buena radio se impone de arriba en cualquier lado, y lo que hicimos en Guayaquil, donde fue número 1, nota y subraya que cuando usted hace el trabajo a conciencia y lo hace con conocimiento y bien organizado, los resultados son buenos. Y creo que la de Quito iba también en la senda de ser número 1 allá en Quito. Pero, pues decisiones del que manda son decisiones. No trabajé con gente de Colombia, el único colombiano era yo. De resto, todo el talento era ecuatoriano. No tuve dificultad para hacer química con ellos, aun cuando el programador de Quito, creo que fue, sí, no entendía como la depuración del catálogo, porque cuando yo llegué él manejaba, yo no sé si manejaba 4.000 o 5.000 títulos, y en el afán que yo tenía, de alguna manera, tenía que seleccionar, clasificar, y a él le pareció muy sorprendente quizás que después de manejar 5.000 títulos, yo le redujera eso como a 500, como al 10%, pero había que hacerlo porque era necesario para la emisora. Guardo muy bonitos recuerdos de tu país, y siento que además el hecho de haber estado allá en Ecuador con buenos resultados me sirvió a mí para volver otra vez a Colombia ya con la placa de alguna manera de ser internacional. Porque cuando sales de tu país, vas a otra nación, eres ya un director internacional, eres un hombre de radio internacional, y te van a preguntar qué logros tuvo, y los logros en Ecuador, pero muy buenos, Darío. Jota, me sorprende porque yo era oyente de Radio Rumba en Quito y me encantaba la programación porque venía algo refrescante, algo novedoso, diferente a lo que normalmente uno escuchaba en estas radios salseras. Por eso me llamó mucho la atención de escuchar una entrevista que tú eras director cuando inició recién Rumba. Me pareció espectacular. Dije, no, tengo que preguntarte de ley en esta entrevista. Ahora, Jota, ¿cómo le ves en la actualidad los medios aire, las radios aire? ¿Por qué te comento esto? Yo hice recién una encuesta a la juventud y la mayoría de la juventud no le llama la atención ser locutor o meterse a medios de comunicación o a estudiar eso. Ha bajado bastante acá el tema de poder soñar ir a una radio. Ya los jóvenes no lo ven así. ¿Qué crees que está pasando ahora con los medios de aire? ¿Será que, por ejemplo, acá en Ecuador se han vuelto muchas radios a la vulgaridad, al contenido vulgar, y que eso impacta? ¿O ya no llama la atención? ¿Cómo le ves tú al medio aire, Jota? Bueno, Darío, respetando opiniones, porque en el momento en que yo emito esta opinión o este concepto, habrá quienes no estén de acuerdo. Y siempre hago de alguna manera, nota como amable, un enunciado para la gente que nos ve. No estoy tratando de convencer absolutamente a nadie de lo que yo pienso. No hay que desgastarse en decir, no estoy de acuerdo, que estamos totalmente como amigos de acuerdo en eso. Yo pienso algo y alguien puede identificarse conmigo y otra persona no. Todos tres somos amigos.
todos tres somos de la misma cofradía, radiodifusión, emisoras, música, etcétera, etcétera. Lo digo porque a veces de pronto uno responde desde la sinceridad y eso puede molestar a alguien. Mira, lo que está pasando es completamente normal. ¿Por qué normal? Porque hubo una renovación generacional en lo humano. Gente que pasó de 20 a 30 años y otros de 30 a 40 y otros que llegaron a ocupar el lugar de los de 20 a consumir lo que todo el mundo consume a esa edad: medios, entretenimiento, diversión, música, etcétera. Pero la gente que tenía el control, la gente que tenía el manejo de la radio, en este caso, no se preocupó por hacer una renovación en su audiencia. Se quedaron con los oyentes que tenían porque eso era representativo, porque eso era exitoso, porque eso daba una estabilidad económica y porque no necesitaban renovar sus oyentes. Tenían tanta audiencia quizás que para qué ir a buscar al pelado de 15 y enseñarle a oír mi emisora y mi radio. ¿Para qué? Si con los que yo tengo de 25 o 20 para arriba me basta y me sobra. Con lo que no contaban es que el pelado de 15, el muchacho de 15, el joven de 15 años, se encontrara de repente en una disyuntiva y era o ir a prender el radio del papá, el radioreceptor, la cajita aquella, o pegarse al dispositivo móvil, al celular, el modelo que fuera. Y el celular le daba algo que esa cajita no le daba. Le daba imágenes, le daba videos. Imagínense ustedes el modelo más viejito, más clásico de los celulares, que fuera lento, lo que sea. Pero tenía la oportunidad y después vino el BlackBerry y la gente con el PIN y luego el WhatsApp. Y mientras todo esto estaba a millón avanzando en los celulares, ¿qué creen ustedes que estaba pasando en la radio? Nada. La radio seguía haciendo lo mismo, como si adrede, a propósito, ignorara lo que estaba pasando por fuera de la cabina, es decir, en el mundo. No quiero decir que los que estaban en la radio fueran prepotentes o que adrede ignoraran lo de afuera, no. Lo que pasa es que eso muy pocos lo vieron venir. Cuando la radio reacciona, ya es tarde. Porque ya usted ir en pos de un muchacho de 20 y algo de años a decirle, hey, apaga tu celular y prende el radio y óyeme, eso no va a pasar. No escuches Spotify. Oye esa música de Spotify en mi emisora. No va a pasar. ¿Qué haces viendo videos de YouTube? Si yo te pongo esa música en mi emisora y además te hablo yo que tengo una voz hermosa. No va a pasar. Y ya ellos de alguna manera se volvieron adictos, en el buen sentido, al YouTube, al Spotify, y además que es un todo en uno en esta cajita en la que estamos ahora de los celulares, porque mientras estás oyendo Spotify, estás whatsappeando con Darío, y mientras eso cierras el WhatsApp y de repente vas y le contestas a alguien en Instagram o haces el timeline de TikTok. Es decir, los de radio, si nos ponemos de este lado, Darío, si nos íbamos a competir íbamos a perder el partido 10-0. Porque mientras ese dispositivo móvil, tablet o celular le daba tantas cosas al muchacho, ya nosotros lo único que teníamos para darle era la voz, la música y los comerciales. Y
Y de repente algunos salieron como a tratar de sostenerse con base en premios y en concursos, pero cuando usted se mete en ese terreno de dar premios y de regalar cosas o dar dinero para que lo escuchen de una manera consciente o subconsciente, usted está pagando ya para que lo oigan. Entonces ya es como el extremo de la necesidad, porque ya no es motivación, ya es una necesidad, ya hay angustia, ya hay una preocupación máxima. Entonces, en ese sentido, Darío, ver que la gente se desinteresó por el tema de la radio me parece absolutamente normal. Y lo peor, la gente de la radio se ocupó también de llevarle los oyentes que le quedaban al celular, porque empezaron a hablar, a anunciar, incluso algunos cuando tenían su página, el famoso hosting, que es la página donde aparecía la emisora con el logo y la señal en vivo y las fotos de los DJs y el chat para que la gente escribiera y todo eso que fueron los primeros asomos de lo que es hoy toda esta tecnología cibernética. En esa página colgaban videos, un pedacito de lo que se veía en principio en las redes sociales, las primeras que salieron como el Facebook, por ejemplo. Entonces lo que hicieron fue crearle la curiosidad a la gente, picarlos, para luego ellos irse de lleno, de tiempo completo hacia el Facebook y definitivamente apagar el radio. Entonces no nos echemos mentiras. Repito, muchos que ven esta nota dirán, yo no estoy de acuerdo con el señor, eso no fue así, no es así. Yo lo vi y si a mí me preguntan, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque no me gusta hablar de culpa porque eso es un juicio y esto no es un juicio. ¿Quién tiene la responsabilidad del decrecimiento, del descenso y de la caída de la radio como medio en la audiencia joven, subrayo, audiencia joven? La misma gente de la radio se quedó con los viejitos, con los clásicos, con sus oyentes, que esos son los que sostienen la radio y ellos, como suene con papá y el abuelo y el otro, ellos crecieron oyendo radio, se hicieron viejos oyendo radio y Darío, morirán escuchando radio. Ellos sí son oyentes fidelizados, oyentes leales, oyentes por siempre de la radio. Pero voltear a mirar los jóvenes, entonces ¿qué va a pasar? En algunas emisoras, cuando se muera o cuando se vaya de este plano, el último oyente de ellos, el último viejito que los oiga, ya no van a tener más oyentes. Hasta ahí llega la emisora porque ya no hay, ya su audiencia acabó. Entonces, el muchacho que venga a estudiar y le proponga que sea DJ, que sea locutor y diga que no le interesa, pues tiene toda la razón porque él, ¿cómo se va a meter en un medio que no tiene audiencia, que no tiene consumo y por lo tanto es como de alguna manera ir a hablar o para pocas personas o para nadie? Entonces los muchachos esa parte no les llama la atención. Como lo estoy pintando, Darío, el panorama para la radio se ve como muy lúgubre, se ve muy malo, se ve horroroso. Pero fíjese que considero que la radio todavía tiene muchas oportunidades. Y dentro de la radio, la que más oportunidad tiene es la radio hablada. ¿Por qué razón? Y no sé si decirlo, pero pues lo debo decir. Porque en la parte de lo que es Spotify, YouTube y todos estos canales y redes sociales, y los contenidos son muy genéricos, muy globales, y hay algunas plataformas que no tienen contenido. Hay algunas plataformas que son solo música, no más. Y a la gente les gusta y quieren es eso. Pero hay otro público que quiere que usted le toque algo de salsa y que le cuente un poquito de la historia del artista o del disco, qué sé yo. Entonces, ahí hay una oportunidad para la radio para hacer buenos programas. Lo que pasa es que
Hoy la radio tiene la obligación, como la radio ayudó a crear ese monstruo, como la radio llevó audiencia para ese monstruo que se llama Internet, redes sociales y demás. Entonces hoy la radio, sí o sí, si hacemos un programa, tenemos que subirlo a la Internet para poder que la marca no muera y para poder que de alguna forma sepan que yo existo y me escuchen. Mire, usted y yo que hemos hecho radio toda la vida y que de alguna manera tenemos una experiencia vasta, grande en radio, hoy estamos haciendo este programa y no lo estamos haciendo por una estación ni de AM ni de FM, lo estamos haciendo a través de Internet. Esta es una demostración de que todos caímos ahí, de que a todos nos atrapó, y entonces no sorprende que la nueva generación ni quiera escuchar radio, cuando digo ni quiera escuchar radio, debo hacer la precisión, escuchar radio en esa cajita, escuchar radio en eso que llaman radioreceptor, con el dial de 88 a 108 y la sintonización digital o manual, qué sé yo. Esa cajita en la que papá oía noticias, esa cajita en la que el abuelito también oyó noticias, o la mamá o el hermano mayor, en esa cajita la juventud no va a escuchar radio. Pero la juventud sí puede escuchar radio acá, en el celular. Entonces, nos está diciendo a todos que lo que hablamos, lo que digamos, lo que toquemos, lo debemos colocar acá, por donde estamos nosotros en este momento, porque aquí los muchachos sí entran, aquí sí acceden, aquí se sienten cómodos, se sienten como en casa, pero no se desgasten pidiéndole a los muchachos que apaguen el celular y se vayan a escuchar la radio en la casa de donde el papá escuchaba la emisora hace no sé cuántos años. No va a suceder. ¿Qué queda como alternativa para la radio también? Los carros, los autos, porque como hay ciertas restricciones, entonces uno no puede ir mirando el celular y manejando, y le resulta más cómodo poner una emisora en FM, y mientras va conduciendo, si hay trancones, los trancones hoy juegan más para la radio. Entre más trancones, más larga es la audiencia que vamos a tener nosotros. ¿Cuáles programas son los más importantes de una radio? Los programas que coinciden con los trancones en las grandes capitales. Esos son. Por la noche la gente llega, ha pasado, la gente va en el carro yendo a Darío y apenas cruza la puerta de la casa y parqueó el carro, adiós Darío, y se sientan a coger el celular. Esa es la cotidianidad de todo el mundo. Entonces, hay todavía de dónde echar mano. El problema es que los dueños de radios y muchos directores y mucha gente que está metida en esto están en el año 2025 físicamente, pero su cabeza, su mente está en el 2015 o en el 2010. Se quedaron 15, 20 años atrás. Cada emisora, Darío, es un vivo reflejo del director. En mi manera de ver la radio, toda emisora se parece al director. Usted la ve organizada, así es el director. La ve desordenada, así es el director. La emisora es en la propuesta vieja, el director es viejo, así sea joven. Entonces, todo esto que estamos viendo no debe sorprender a nadie. Es una cosa lógica, pero tranquilos los muchachos que estén en la radio, porque la radio de alguna manera todavía tiene espacio para moverse, y en la medida en que hagan estrategias se puede llegar a los jóvenes. Pero muchachos, convénzanse, lleguen a los jóvenes, a la audiencia de muchachos a través de los dispositivos. Si los van a tratar de manejar para que los oigan en receptores, serán los de los autos, los de los coches, porque nadie va a soltar el celular. Yo molesto y lo digo. La gente deja más fácil la cédula que el celular en la casa. La gente olvida la billetera y hasta los papeles de identidad, que el celular va para todo lado. Preocupados porque se les descargue, quieren tener el último modelo. Es decir, la transversal del mundo es este aparatico por el que estamos nosotros ahorita hablando. Entonces, lo de la radio hay que meterlo dentro del celular. Yo hablaba con un amigo esta semana para volverle la palabra y decía, los directores y dueños de las empresas de radio se asemejan a esas personas, y lo digo con respeto, que tienen
2 hijos y un hijo está enfermito y el otro es sano. ¿Y usted sabe qué hace la mamá y el papá por el amor que tienen por el hijo enfermito? Los ahorros, el tiempo, todo lo que tienen se lo gastan para sanar al enfermito. Y al otro lo dejan a un lado. Cuando, si uno se desapega un poco, sin descuidar al enfermito, la mayor parte del dinero se la invierte al que está sano para que vaya a estudiar en la universidad y se prepare. Porque el otro va a ser una cuestión de tenerlo ahí enfermito. ¿Quién sabe si salga de la enfermedad? Y yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo. En la radio, el sano se llama internet y el enfermito se llama la emisora de antena. Entonces uno tiene que ir en pos del que tiene más salud y el que tiene más futuro. El otro a mantenerlo y conservarlo ahí. Pero yo le digo una cosa, por más millones que le metan al enfermito, no lo van a poner tan sano como el otro. El otro le lleva kilómetros, años de ventaja. Entonces el mapa es muy claro, Darío. Estamos en una revolución donde la radio sigue teniendo espacio, pero no la podemos leer, ni hacer, ni mirar como la veíamos 10 o 15 años atrás. Vuelvo con usted. Dejamos esta pasión de la radio y vamos con otra pasión que es la salsa. Jota, ¿cuál es el balance que tú tienes entre la salsa que ya pasó con la salsa que está haciéndose hoy? Bueno, esa pregunta es una pregunta que me han hecho este año una vez, con Darío la segunda vez. Las comparaciones, por más odiosas que resulten, son necesarias, porque entonces no podríamos ver el negro sobre el blanco y viceversa, el blanco sobre el negro. Exacto. O sea, debe haber. Pasó una generación salsera de orquestas y de bandas, y de las bandas se desprendieron solistas. Y luego hubo movimientos, para no irnos tan atrás a la pachanga y al bugalú, de salsa romántica y de salsa clásica o salsa de golpe. Y luego cada nación fue sacando como sus baluartes, sus figuras y demás. Pero ha llegado un momento donde la salsa, de alguna forma, le pasó algo similar a lo de las discográficas y algo parecido a lo de la radio. Y es que se detuvo en el tiempo. Y cuando digo se detuvo, no es que hayan dejado de trabajar y no es que los cantantes hayan dejado de cantar y las orquestas y las discográficas de producir, sino que siguieron haciendo las cosas a la antigua. Siguieron haciendo las cosas de la manera como las hacían hace 2 o 3 décadas atrás. Y no se dieron cuenta que la audiencia cambió, que los consumidores de la música salsa cambiaron y que los canales de promoción y la manera de promover la música también cambió. A ellos les pasó algo parecido a lo de la radio. Se quedaron en los laureles. Primero, Darío, reconozcamos que hace años la radio pegaba la música. Era la emisora más escuchada de Guayaquil, de Quito, de cualquier parte del mundo, la que le decía al resto de la gente que era lo que debía bailar y cantar, y eran los que pegaban los éxitos, y esa canción que está de moda la pegó Darío en tal emisora. Eso no lo discutía nadie. Hoy, con excepciones, porque las hay, sobre todo en poblaciones pequeñas, la radio ya no es la que pega los éxitos. La radio suma, masifica, ayuda a que los éxitos sean más grandes porque todavía tienen una audiencia interesante. Pero hoy, dependiendo de cada ciudad, los que pegan la música son otros. Si yo hablo por mi país, hablo por Colombia, aquí la radio, después de ser protagonista de la película, se volvió un actor extra, quedó como un complemento. Y en mi país, en Colombia, básicamente en ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla y tal vez la misma Bogotá, quienes están pegando la música son los DJs de calle.
no DJs de radio, DJs de bares, DJs de discos. Esa gente es la que de alguna manera se volvió influenciadora, se volvió líder y es la que está pegando la música hoy. Pero ¿qué sucede frente a la pregunta que me haces? Que esa gente, como es de una generación nueva, Darío, atento a esto, ellos se levantaron con una salsa ochentera y una salsa noventera. Fue con la que se educaron, fue con la que se criaron. Es una salsa con la que ellos de alguna manera se educaron y con la que empezaron a proyectarse. Entonces hoy cuando ellos están como líderes, como los que manejan los grandes conciertos o los grandes shows o las grandes presentaciones en discos y demás, ¿qué cree Darío que ellos tocan? Ellos tocan lo que conocen. Ellos están tocando la música con la que se levantaron. No hablo por Ecuador, hablo por Colombia. Acá, los DJs que hoy están ganando dinero, que montaron una puesta en escena, y cuando digo una puesta en escena es que los DJs en Colombia, que más caro cobran, tienen una banda, tienen un sexteto detrás de ellos, una orquesta en vivo de 6, 7 músicos y 2 bailarinas o 2 chicas que tocan güiro y campana, o sea, una puesta en escena, y ellos, aunque no cantan, cantan y animan, aunque no sean locutores, y esos muchachos se están ganando la vida y están haciendo dinero con la salsa que usted, Darío, y yo pegamos. Es una cosa muy clara. ¿Está mal hecho? No, está bien, está perfecto. Si nadie lo usó, si los que pegamos la música o los DJs que trabajaron con nosotros no fueron a ocupar el lugar que les correspondía, ellos llenaron un vacío, una oportunidad que se les dio. Entonces hay DJs que están haciendo show y están haciendo mucho dinero con salsa romántica. La salsa que más consumen en Colombia, en todas las ciudades, es la salsa rosa, la salsa romántica. Es la de mayor volumen. Y lo digo porque si algún coleccionista o alguien especializado ve la nota y dice, no, también estamos los que sonamos la canción número 5 del álbum de la orquesta de Cachao, que nunca sonó en radio, pero que es el mejor, y ese es el que nos... Sí, perfecto. Pero son colectivos pequeños de 20, 30, 40, 50, 100. Si quiere pongan 1000 personas, y 1000 no tienen el peso que pueden tener millares y millares y millares de consumidores. Entonces, es decir, para decirlo de una manera clara, con la música que ponen algunos coleccionistas o con la música que tocan algunos DJs de colectivos pequeños, usted no puede hacer un concierto en un estadio. Con la otra que tocan esos DJs, que es pura salsa ochentera, estoy hablando de Frankie Ruiz, de la música romántica vieja, del mismo Amílcar Boscán, Luisito Carrión, Maelo Ruiz y todos esos artistas salseros, usted sí puede llenar un estadio hoy, o puede hacer aforos de 5 o 10 mil personas. Entonces, Darío, estamos ante un fenómeno. Mire, la salsa, para la tranquilidad de los salseros, nunca va a desaparecer. Como suelo acuñar en los podcasts que yo hago al final, mientras haya barrio habrá salsa. Mientras hayan esquinas habrá barrio, y mientras haya barrio habrá salsa. Entonces, por ese lado, tranquilos que salsa hay para rato. Pero ya en el tema mediático, la salsa tiene una cuestión que sí preocupa, y es que no está sufriendo de la renovación que necesita. Se están los pelados untando de salsa, creciendo y repitiendo lo mismo. Entonces, por Colombia yo le digo, lo nuevo de Colombia en salsa, lo más nuevo que ha sonado aquí en Colombia hoy, Gillo Sarante, que ya tiene como 5 años en eso. Por allí salió el Grupo Galé con un tema nuevo, una propuesta el año pasado, un romántico. Después de que Galé hace muchos años no pegaba un tema así.
el arrastre, digamos, que tienen esos temas no es muy largo. Noto que como que se suben y luego como la espuma y luego van bajando y se van desapareciendo. Pero la salsa en este momento no está en crisis. Lo que pasa es que la salsa se está sosteniendo con el catálogo. No sé si la gente comprenda lo que estoy diciendo. Y con ese catálogo, Darío, la salsa puede vivir décadas, porque va a haber una renovación. Entonces, a la peladita hoy de 20 años, le gusta, por poner un ejemplo, Te necesito, mi amor, de Maelo Ruiz. A ella le gusta. Para Darío es viejo. Para mí es muy viejo. Y uno voltea y le dice, oye, ¿tú cómo estás oyendo una salsa que tiene como 20 años? Y ella dice, para usted, Darío, es vieja, para mí es nueva. Para mí es un estreno. Ni me la sé completa, perdón, y le sube volumen y la sale a bailar. Cuando esa muchacha de 20 años se case, que se case a los 30 años, y ella tenga 50 años y la hija tenga 20, va a pasar lo mismo. Otra vez se repite el ciclo y ya es la hija de la que acabamos de hablar oyendo Maelo Ruiz, Te necesito, mi amor. Y así podemos reproducir ese ejemplo con muchos temas. Entonces, como si hay un relevo en ese sentido de que es como la posta aquella, le entrega a la hija, la mamá a la hija, y la hija a la hija de la hija, y es como las mismas canciones. Entonces la salsa ahí se va a quedar tranquila por años. El tema preocupante es para los músicos nuevos, para los salseros nuevos, porque tienen una cultura o una costumbre o un hábito que se generó casi que solo. Hubo un abandono por parte del tema de la radio. Sí, claro, lo hubo. Pero entonces ya ahí, Darío, no hay nada que hacer. Pero como no hablamos tanto como de los artistas nuevos y los viejos, sino de la salsa en sí, entonces, primero, como conclusión, la salsa no va a desaparecer. Segundo, la salsa romántica es la más fuerte. Tercero, con esa salsa ya de catálogo que tienen, que es grande y amplio, la salsa puede vivir 100 años más tranquilamente. No estará de moda, pero los que les guste la salsa la van a seguir consumiendo. Y nosotros no podemos trazar como una diferencia notable entre la salsa vieja y la salsa nueva, por una sencilla razón, Darío. No hay salsa nueva. Hay algunos artistas que logran por ahí infiltrarse un poquito, colarse y pegan como Gillo Sarante o como otros artistas uno que otro número, pero que haya una oleada donde digan en el 2025 se lanzaron, bueno, se lanza todos los días porque las propuestas salen, que se peguen, y la salsa generó 50 éxitos, como lo generaba hace años. Hace años uno hacía la recopilación en diciembre de los éxitos del 2008, del 2010, y salían 30, 40 temas del año, todos de ese año nuevos. Cuando Marc Anthony, por ejemplo, sacaba a veces dos álbumes en un año, que era una noticia, pues. Cuando el Gran Combo sacaba, o sea, cada orquesta sacaba uno o dos, y era mucho lo que se podía poner a sonar y mucho lo que uno podía presentar. Hoy sacan música nueva, por supuesto que sí, pero ¿cuántos se pegan? Entonces uno mira la programación de las radios y me atrevería a decir que en Ecuador seguramente estará pasando lo mismo, y de 10 temas en la hora, uno, si mucho, es actual y el resto son recurrentes de 5, 6, 8 años atrás, y el resto son de 10 años hacia atrás. Es una vaina que está pasando en todo el mundo. No cambia porque somos de una misma cultura. Entonces, Darío, no podemos, el que se atreva a hacerlo, pues lo felicito, de hacer una comparación y decir, no, es que la salsa de atrás era que... No. Ahora, ¿qué hacen los salseros de este momento, Darío, para cerrar? No proponen porque no se van a desgastar. Ellos hacen casi los mismos arreglos, las letras son las mismas. La salsa que tiene Darío como base, letras de amor o de desamor, letras de los enamorados y letras de los que fueron abandonados por la pareja o los traicionaron.
Los arreglos en salsa es lo mismo que los músicos conocen. La introducción, el cantante que llega, luego que ponen el mambo, el coro, la moña, y se acabó la coda. Ahí termina la salsa. Bajo ese patrón se hacen casi todas las salsas, casi todas las salsas. Entonces, por eso, en este momento, repito, la salsa no está en crisis. Se dicen la salsa nueva sí tiene una crisis porque no aparecen nuevas propuestas en volumen, porque siempre que uno dice, no, es que no están haciendo salsa nueva, te salen los músicos y dicen, ¿cómo que no? Yo lancé 3 discos hace 2 meses y aquí tengo otro. Sí, señor, nadie está diciendo que usted no estrene. La pregunta es, ¿cuántos de esos pega? Voltea a mirar y dice, es que yo no tengo plata para irle a pagar a Darío, porque Darío me cobra por sonar. No, hoy es muy necio y muy menso el que coja la plata y vaya y la ponga en la radio, porque la radio ya no hace éxitos. O sea, esa no es excusa. Y lo otro, no le da vergüenza echarle la culpa a Darío, el de la radio, cuando usted tiene TikTok, YouTube, Spotify, Amazon Music y no sé cuántos más canales y plataformas para pegar sus discos. Es para coger a ese músico y decirle, no sea perezoso, zángano, vaya a trabajar. Pero tienen sus propios canales para pegar su música. Socialícelos, que si su música es buena se va a defender sola. Entonces, aquí hay una evolución, Darío. Como dice alguien, da pena a veces decirlo, quizás soy muy brusco para decirlo, pero también uno a veces se cansa de ver a la gente sacando excusas y diciendo cosas tan imprecisas, y creo que es el momento de decir las cosas como son, ¿no? Vuelvo con usted, Darío. Jota, cuéntanos sobre el podcast, cómo nació el podcast La Salsa en su Punto y qué pasó con ese proyecto. Bueno, Darío, primero el podcast para mí fue digamos que fue un descubrimiento. Me lo recomendó un amigo y llegó en un momento muy coyuntural, en un momento muy especial para mí y para la humanidad, la pandemia. Fue algo como que yo arranco en la parte final del 2019 y en el 2020 es la pandemia. Fue como si alcanzara a preparar el podcast y luego apareciera la pandemia con todas sus consecuencias. Con una bendición de alguna manera, y es que cuando lo propusimos para los Latin Podcast Awards en Miami, y que yo tenía mis dudas porque era muy tierno, todavía era muy nuevo, y queríamos como estar en la nominación, y resulta que terminamos siendo ganadores en la categoría música. Cuando yo vi la fuerza que cobró el podcast, que me enfoqué en la salsa, y el enfoque mío fue más en la historia, como en contarle a la gente de los orígenes, no del género, sino de los temas, de que se familiarizaran un poco más con los artistas, con las figuras de la salsa. Armamos episodios y eran en audio. El premio llega desde la ciudad de Miami y se vio una gran oportunidad en lo personal para poderlo comercializar. Y hubo marcas y hubo firmas que se interesaron muchísimo en el podcast, y dijimos en casa, esto está tan bueno que se puede vivir del podcast, dedicarse a hacer episodios de podcast, comercializarlo y de alguna manera dedicarse a ello. Pero la pandemia nos trajo otro tipo de sorpresas, quebró negocios, entre ellos los patrocinadores que teníamos nosotros para el podcast. Entonces tocó seguir haciendo el podcast porque el consumo era altísimo, porque la gente estaba encerrada en casa. Eso me sirvió para hacer imagen, me sirvió para posicionar en la salsa en su punto. Fui de los primeros podcasters de Colombia, porque la gente ni sabía decir podcast. Y después, cuando ya todo volvió como a una normalidad normal, entendí que había que hacer otro tipo de actividad y otro tipo de cosas, porque
ya el mundo estaba inundado de podcasters, ya aparecieron los streamers, aparecieron los influenciadores, se virució, se contaminó mucho el medio y decidí yo como pasarme con mis podcasts a hacer mini podcasts de 5, 6, 8, 10 minutos, ilustrarlos con videos, con imágenes, con gráficos y subirlos a TikTok. Ahí los he subido, otros los subo a YouTube, al canal de La Salsa en su punto de YouTube. Me va bien, no me genera dinero, la verdad. Es muy poquito lo que puede generar, pero te mantiene, te da vigencia, de alguna manera te convierte líder en alguna colectividad pequeña, pero lo hace. Y me sirve para refrescar mi propia memoria y también para poner a prueba como esa parte del periodista, ¿no?, que uno lleva. Y a mí me encanta hacer los guiones, los libretos, me gusta ponerme a estudiar. Toda esa parte es interesante en el tema del podcast. Hoy en día hay demasiado. Hoy en día yo respeto mucho porque la gente pudiendo dedicarse a hacer otros contenidos de otros géneros, pues lo hacen con la salsa, no me parece muy bueno. Pero siento que hay mucha imprecisión. Hay gente que se para frente al celular a leer lo que sale en Wikipedia y Wikipedia tiene muchos errores. Otros se ayudan de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial arroja muchos errores y lo digo por experiencia propia. Entonces, esto va a pasar, Darío, que hay que seguir haciendo de manera esporádica los contenidos, pero eso se va a depurar, porque mucha gente se va a retirar, se va a cansar, se van a dar cuenta que es chévere tener seguidores, pero que llega un momento en donde eso se te vuelve como un compromiso y gratis. Entonces mucha gente va a abdicar, va a salir, se va a retirar y volveremos nosotros de alguna manera como a retomar, y el mundo en general va a retomar como el lugar que le corresponde. Es decir, aquí vamos a tener un reordenamiento, lo vas a ver. Yo no sé en cuánto tiempo porque no soy adivino, pero esto es una cuestión cíclica, donde la gente va, viene, prueba, le gusta, no le gusta, se retira. Una generación que ya va a pasar a ser adulta, otra generación que viene siendo joven, los que vienen adolescentes. Eso es interesante. Lo más importante, ¿sabes qué, Darío? Que ese material que ya subimos, que ya quedó ahí, va a servir como consulta y de alguna manera va a ser como un documento para muchas generaciones. Creo que con eso aportamos, y el día que nos vayamos, como dice Rubén Blades, para el otro barrio nos movemos, pues vamos a dejar una huella profunda, liviana, qué sé yo, pero va a quedar allí para que la gente la pueda disfrutar. Ya llegando a la parte final, Jota, voy con 5 preguntas para unas respuestas rápidas de parte tuya. Y me gustaría saber, ¿qué has sacrificado por la radio y qué no estás dispuesto a sacrificar jamás? Sin lugar a dudas, uno sacrifica a la familia. La primera, sacrificar a la familia. Uno a veces se le crecen los herederos y no se da cuenta uno a qué horas están ya adolescentes, por estar cuidando la sintonía, por estar cuidando una radio. Si yo pudiera elegir, haría eso, equilibrar un poquito más el tiempo entre la familia y la radio. Si no fueras locutor, ¿a qué te hubieras dedicado, Jota? No lo pienso 2 veces, a piloto. Mi segunda pasión es la aviación. Mi tiempo libre, aunque ahora no lo tengo, es la simulación de vuelo. A mí siempre me gustó, me atraen mucho los motores, me gusta la Fórmula 1, me gusta la potencia de los aviones. Me parece extraordinario que 2 motores Rolls Royce sostengan tantos tonelajes de pasajeros y equipaje y que crucen el océano Atlántico o Pacífico, qué sé yo. Entonces me parece que sin duda yo habría sido piloto. En una palabra, ¿qué es la salsa para ti? Mira, en una palabra, la salsa es un estilo de vida. ¿Qué debe tener un locutor para dejar huella? Formación, debe tener una preparación. Esto es una cuestión de mucha responsabilidad y para eso hay que prepararse. ¿Qué significa para ti Diego Cheito Grijalva? Una institución, sin duda, con todo el respeto y el cariño, una institución.
Bueno, Jota, yo te quiero agradecer bastante por este espacio, por tu tiempo, haber compartido contigo esta pequeña entrevista. Es muy ilustrativo para nosotros que estamos empezando en este mundo de la radio online, de los medios digitales, y un poco empaparnos más de referentes como tú. Así que, Jota, gracias por tu tiempo y espero tenerte en una próxima oportunidad. Darío, a ti muchísimas gracias y como siempre suelo cerrar mis intervenciones. Mil disculpas a la gente que de repente se ha sentido lastimada, desagradada con algo que hayamos dicho. No ha sido nunca nuestra intención. El propósito siempre es muy sano, llevar de alguna manera un mensaje. Siempre somos conciliadores, amantes de lo que queremos, y a todos la mejor salud, prosperidad, mucha paz en el corazón, y a ti un abrazo, Darío. Muchas gracias, Jota. Y a todos nuestros oyentes, amigos y amigas, gracias por compartir con nosotros cada semana este Mano a Mano con Darío. Recuerden, la próxima semana estaremos con otro invitado más de lujo. Esto será hasta una próxima. Éxitos y bendiciones. Éxitos y bendiciones. Cuídense. Esto fue Mano a Mano con Darío. Hasta una próxima, si es que hay una próxima.